Hola a todos, aquí la Pirata Gafapasta en un nuevo programa del Club de los Cuentistas, la 8ª temporada. Podemos decir que este sería el primer programa, porque el otro día básicamente lo que hicimos fue una presentación. Así que hoy ya entramos en materia, hoy ya nos vamos a la prehistoria, que es por donde empezamos todos los años, y nos vamos a la prehistoria para hablar de algo muy bonito. Vamos a hablar de la belleza. Para empezar a hablar de la belleza, yo creo que lo mejor es que definir qué es bello. Y para esto nos ayuda el diccionario de la Real Academia Española. Nos dice que belleza es la cualidad de bello y también nos dice lo que es bello. Nos dice que es un adjetivo y que bello es que la perfección de sus formas complace a la vista o al oído y por extensión al espíritu. Las palabras similares serían hermoso, bonito, lindo, precioso, primoroso, atractivo y guapo. Ay, pero tenemos un pequeño problema. Y es que el concepto de belleza es un concepto muy subjetivo. ¿Por qué? Pues porque ni es universal, no en todos lados nos parece bonito lo mismo. Bueno, nosotros podemos saber lo que es un canon de belleza nuestro, más o menos, ya lo hemos hablado en los cuentistas, pero si nos fijamos, por ejemplo, en las mujeres jirafa, el concepto de belleza es ponerse un montón de aros en el cuello para alargar su cuello, porque su concepto de belleza es tener el cuello largo, muy lejos de lo que hacemos nosotros aquí. Así que, como vemos, no es universal, pero es que tampoco dura en el tiempo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el concepto de belleza que tenemos hoy en día, por ejemplo, de un chico o de una chica de 20 años que una persona de mayor de 80. Tampoco es duradero. ¿Cómo podemos ver estos cánones de belleza? Bueno, pues hay una forma muy fácil. Antes de que se inventara la escritura, podemos irnos al museo. Nos vamos, por ejemplo, al Museo del Prado y allí podemos ver los cánones de belleza de cada uno de los tiempos. Por ejemplo, pues ahí tenemos a las Tres Gracias de Rubens, que estaban gorditas, estaban gorditas, bueno, la mayoría de los de Rubens, pero ahí podemos ver muy bien, o por ejemplo con Goya, podemos ver muy bien los cánones de belleza de las diferentes épocas. Pero ¿no decíamos que nos íbamos a la prehistoria? ¿Cómo vamos a saber el canon de belleza de la prehistoria? Bueno, pues muy fácil, con los descubrimientos arqueológicos. Los descubrimientos arqueológicos nos pueden decir muchas cosas de cómo sería la belleza en la prehistoria, o por lo menos imaginárnoslo. Vamos a coger nuestra máquina del tiempo, pero no nos vamos a ir a la prehistoria, no, nos vamos a ir hace relativamente poco, al siglo XIX. La ponemos en marcha. A ver, que ya sabéis que está un poco... Aquí, ya, lo tenemos. Y... ¡nos vamos! Bueno, pues acabamos de llegar aquí al siglo XIX. Estamos, estamos en la Dordoña, exactamente en un pueblo. Sí. Estamos en un pueblo que se llama Lugudid-Bas y estamos con un señor, un marqués, sí, el marqués Paul de Vivar. ¿Y qué estamos haciendo aquí? Pues es que, fijaros, estamos en 1864, en Francia, como ya os he dicho. Y este señor acaba de encontrar una figurita súper extraña. Fijaros que estamos en el siglo XIX. Bueno, pues una figurita pequeña que tiene unos pechos súper desarrollados, unas caderas súper desarrolladas. Vamos, que todo lo que son los órganos sexuales los tiene como súper desarrollados, exagerados. Y sin embargo la cabeza es muy pequeña, sí. Uy, qué raro esta, no se le nota la cara casi. Sí, qué rara esta figurita. Bueno, pues este marqués, que fue el que descubrió esta primera figurita, la va a llamar Venus.
Sí, un poco así, no sé, como riéndose de ella, en comparación, por ejemplo, con las Venus del mundo clásico, estas Venus tan maravillosas, como por ejemplo la Venus Capitolina romana, o como por ejemplo la Afrodita de Gnido, o por ejemplo de Praxíteles, que eran guapísimas y preciosas y maravillosas. Bueno, pues hasta la va a llamar Venus porque, claro, como estaba un poco exagerado todo, pues lo hace un poco para reírse de ello. Pero fíjate que se va a quedar ese nombre, porque esta figurita, aunque es la primera que se va a encontrar, no va a ser la única. Se van a encontrar más de 100 figuritas como esta, repartidas por toda Europa. Y lo más curioso es que todas van a tener las mismas peculiaridades, es decir, van a tener los órganos sexuales muy desarrollados, muchas caderas, van a tener mucho pecho y las caras, sobre todo las más antiguas, casi no tienen los rasgos definidos. Es decir, es como que la cara no importa. Bueno, como he dicho, se van a encontrar muchísimas más. Tal vez la que más conocemos es la Venus de Willendorf, porque a partir de esta primera a todas las demás les van a llamar Venus. La Venus de Willendorf la van a encontrar, en este caso, en Austria, en 1908, en una terraza, así como a unos 30 metros sobre el Danubio, en el pueblo, como su nombre indica, de Willendorf. Pero ninguna de estas dos va a ser la más antigua. ¿Cuál es la más antigua que hemos encontrado? ¿Cuál sería la primera representación del cuerpo humano? Pues se trata de una Venus, igual que las demás, con senos, con vulva muy desproporcionados, tallada en marfil de mamut, cuya antigüedad, que se descubrió, en el 2009 y cuya antigüedad es de aproximadamente unos 40.000 años. Perdón, he dicho en 2009. No, en 2009 es cuando salió a la luz el hallazgo. Realmente fue en septiembre del 2008, en Alemania. Lo curioso de estas figuras es que no se habían encontrado en las tumbas, se habían encontrado en los lugares de habitación, es decir, donde ellos vivían, convivían con estas figuritas, por lo que debían de ser importantes. Y que casi todas las figuritas tuvieran el mismo estilo, pues nos puede sugerir varias cosas, que realmente las podemos imaginar, porque tampoco podemos hablar con ellos. Fijaros, casi todas eran gorditas, ya lo hemos dicho. Casi todas tienen las mismas características, los pechos, las caderas. Nos puede decir que a lo mejor era una preferencia por este estilo de mujer. No sería raro. Vamos a imaginarnos esa época, una época en la que conseguir comida era muy difícil. Es un periodo durísimo, en el que, como hemos dicho, la comida era escasa, era difícil de conseguir. El que una mujer estuviera gordita, pues significaba que tenía reservas, y que estaba bien alimentada. Y eso indicaba que era más fácil que pudiera sobrevivir. Además, también estamos hablando de una época en la que, pues había una mortalidad enorme, tanto infantil como de las propias madres al tener los hijos. El que una mujer tuviera las caderas anchas, pues significaría más facilidad en el parto. Es decir, más facilidad para que el niño, tanto el niño como la madre, sobrevivieran. Y además, si tenían grandes pechos, pues también podría alimentar mejor al bebé. Vamos, que todo eran ventajas. Es casi seguro que a la hora de buscar pareja, nuestro hombre del Paleolítico preferiría a una mujer así antes que a las modelos de alta costura de los años 80 o de hoy en día. Y en el caso de ellas, casi seguro que también los preferirían chicarrones fuertes para poder alimentar bien a la familia. Podría ser una opción, pero también podría ser, por ejemplo, como si fuera una representación de una diosa, una representación mágica para la fertilidad. Como hemos dicho, la mortalidad infantil sería muy alta y si necesitabas miembros de la tribu, pues necesitarías que hubiera muchos nacimientos, porque muchos de ellos morirían tanto en el parto como de pequeños. Así que una forma de favorecer la fertilidad podría ser pues representar a las mujeres embarazadas, ¿vale? Y que por simpatía, y simpatía no significa que te rías de las formas que tienen las Venus, sino
que por simpatía, por imitación, ¿vale?, las mujeres de la tribu se quedaran embarazadas también. Sería algo así como unas diosas de la fertilidad. Bueno, también podría ser. Y otra de las teorías que se tienen es que a lo mejor eran las propias mujeres las que se autorretrataban en estas figuritas cuando estaban embarazadas. Es decir, que por eso las formas eran así, porque se miraban desde arriba. Nos vamos a imaginar a una mujer embarazada mirada desde arriba. Pues a lo mejor se parecen bastante a estas Venus. Bueno, hemos dicho que todas eran gorditas. No, la verdad es que las gorditas eran las más antiguas, las del gravetiense y el solutrense. Luego las del magdaleniense ya eran de otro tipo. Se llaman Venus claviformes. ¿Por qué? Porque son más estilizadas, tienen así como una forma de clavo. Si las buscáis en internet, las podéis ver. No obstante, el que se hayan encontrado más de 100 de estas estatuillas está claro que lo que nos dice es la importancia que tenía la mujer, el papel femenino en la prehistoria. Y que el canon de belleza en esta época probablemente tendría un sentido práctico. Bueno, y estas son las primeras representaciones humanas, pero, por ejemplo, la ropa. ¿Cuándo empezamos a hacernos la ropa? En el Paleolítico nuestros antepasados eran cazadores-recolectores y ya que cazaban, evidentemente, utilizaban las pieles de los animales para cubrirse. Se han encontrado agujas ya en el Paleolítico, agujas perforadas con los cuales probablemente con tendones o con fibras vegetales podían coser esas pieles que en un principio serían simplemente echadas por encima y que poco a poco se fueron convirtiendo en ropa. Fueron siendo más estrechas, más cómodas para poder correr, por ejemplo, o incluso para poder abrigarse mejor. Se dedicaron a hacer un vestuario, gracias a las agujas, más confortable, más ceñido al cuerpo y, por ejemplo, a cubrir los brazos y las piernas. Algunas representaciones artísticas paleolíticas nos han permitido saber que nuestros antepasados paleolíticos usaban capuchas, usaban anoraks, usaban calzado, camisas, vestidos. También hemos hablado en los cuentistas sobre los adornos. Si yo soy un cazador y tengo que demostrar que soy un gran cazador, ¿cómo puedo demostrar que soy un cazador? Pues probablemente poniéndome dientes o abalorios relacionados con los animales que yo he cazado, ¿no? Bueno, ¿y esto cómo lo sabemos? Pues evidentemente porque al excavar hemos encontrado en los yacimientos adornos de hueso y de dientes. Ya hemos dicho que el estilo del vestuario sería más o menos influenciado por las condiciones climáticas. En términos generales, las prendas de vestir eran simples y funcionales. O sea, en realidad tú no estabas poniéndote la ropa para ser más guapo, sino para estar más calentito o menos calentito. Estaban diseñadas para proteger el cuerpo de lesiones y del frío. En climas más cálidos, como por ejemplo en el norte de África, las prendas pues serían más tipo faldas y taparrabos hechos con hierbas y cueros delgados, mientras que en climas más fríos, como en Europa central, pues las prendas incluirían capas de pieles, de animales y pelo para mantener el calor. Fijaros, en las regiones costeras se han encontrado que los primeros humanos utilizaban pieles de peces y telas hechas con algas marinas para protegerse del viento y de la lluvia. Vamos, que en todas las regiones las prendas de ropa que van a utilizar nuestros antepasados van a ser prendas, lógicamente, de materiales disponibles en donde ellos están viviendo, disponibles localmente. ¿Pero qué pasa en el Neolítico? En el Neolítico todo va a cambiar. ¿Por qué? Porque el hombre se hace sedentario y comienza la domesticación. La domesticación primero de las plantas y luego de los animales. Esto ya lo veremos en el próximo radio. Y esto va a hacer que puedan tener tantos fibras vegetales como, por ejemplo, muchos más recursos de pieles animales que ya han domesticado, como las pieles de las ovejas o de las cabras, de los suros. Y aquí es donde va a aparecer una revolución impresionante, que es la invención del telar. ¡Wow! Para poder utilizar esa lana y algunas de las fibras vegetales, vamos a utilizar una máquina que va a ser el telar y nos va a cambiar la historia. Gracias a la domesticación animal y gracias a este nuevo artilugio, el hombre va a poder conquistar territorios mucho más fríos. Va a estar mejor alimentado y abrigado y de esta manera el hombre se va a convertir en imparable.
Es verdad que los materiales que se emplearon para la construcción de los telares pues son efímeros, porque la mayoría eran evidentemente madera, con lo cual no se pueden conseguir tener restos arqueológicos. Pero sí que tenemos un utensilio que se utilizó en el Neolítico en uno de esos primeros telares, que son las pesas. Porque el hombre va a crear primero un telar simple, como el que hemos utilizado en los cuentistas, pero luego va a crear un telar mucho más chulo, que va a ser el telar de pesas. De tal manera que va a poder hacer un tejido continuo que lo va a poder hacer lo largo que sea. Es un telar en el que la urdimbre se va a tensar gracias a pesas de barro o de piedra. Claro, ¿qué pasa? Que cuando llegan los arqueólogos y empiezan a excavar los sitios y empiezan a ver esas pesas agujereadas que saben que son de telares, saben que allí ya ha llegado el Neolítico. A estas pesas las llamamos fusayolas y son vestigios súper abundantes en la mayoría de los yacimientos. Vale, pues bueno, ya tenemos la ropa, pero vamos a hablar de otra cosa muy interesante, que es el tatuaje. Sí, y es que el tatuaje es hoy en día un elemento más de la imagen de las personas. Estamos muy acostumbrados a ver a gente con tatuajes. El tatuaje forma parte de la esencia de la persona, igual que el peinado o su forma de vestir. Pero además tiene un significado y un simbolismo que nos lleva a viajar a través del tiempo hasta la prehistoria, porque los primeros tatuajes fueron en la prehistoria. La evidencia más antigua de tatuajes no es en Egipto, en el Egipto de los faraones, ni en las pirámides, sino que se encontró en la cultura de Chinchorro, en la costa de Chile, datados en el año 2000 a.C., aunque en la misma zona hay rastros de herramientas para tatuar de hasta 6.000 años de antigüedad. Para hablar de los tatuajes, yo creo que es muy interesante hablar de alguien que hemos hablado en nuestra sesión, que es el hombre de hielo. El hombre de hielo hace referencia a una momia que se encontró en los Alpes, en la frontera de Italia con Austria. Su nombre, que es Otzi, viene de la zona donde fue hallado, que es el Valle de Oz. A ver, el nombre que le hemos puesto nosotros, ¿vale? Porque nosotros no sabemos cómo se llama, evidentemente, Evidentemente. Se lo hemos puesto nosotros porque lo hemos encontrado ahí, en el Valle de Oz, ¿vale? No podemos preguntarle cómo se llamaba de verdad. Pero lo que sí sabemos es que murió hacia el año 3255 a.C. Y bueno, la muerte sabemos que se produjo a causa de una flecha que le dispararon por la espalda. Es decir, que sabemos perfectamente cómo murió. Esta flecha llegó a perforarle un pulmón. Otzi pertenecía a lo que hoy llamaríamos la Edad de Cobre y ha sido muy bien estudiado para llegar a conocer los hábitos y el estilo de vida de esta época, porque es un hallazgo impresionante. Se encontró completamente congelado, con lo cual podemos encontrar muchísimas, podemos estudiar su ADN y podemos encontrar todo lo que iba con él. Una de las cosas que se sabe es que Otzi era omnívoro, es decir, que comía de todo. Sabemos que era omnívoro porque, fijaros, lo curioso de todo es que al principio no encontraban el estómago de Otzi y resulta que ya poco a poco descubrieron que es que lo tenía, se había movido del sitio y entonces lo pudieron investigar. Incluso se pudo saber cuál había sido su última comida. Y una de las características más curiosas es que en su piel había 61 tatuajes. Un profesor hizo un estudio exhaustivo, el profesor Samadeli, y descubrió que la gran mayoría de estos conjuntos de dibujos se encontraban sobre las articulaciones. Otros 2 conjuntos de estos se encontraban en el pecho. Ahora, gracias a todos los descubrimientos que tenemos, tanto de ADN, tomografías y tal, se ha sabido que Otzi padecía artritis y que era propenso a los problemas cardíacos, por lo que se ha relacionado que esta práctica de los tatuajes podía ser que fuera con fines terapéuticos, es decir, que se tatuaran en las zonas donde sentían el dolor pensando que de esta forma calmarían los dolores recurrentes que padecía, es decir, en las articulaciones.
¿Y cómo se hacían estos tatuajes? Bueno, pues estos tatuajes en la prehistoria se hacían haciendo cortes con un cuchillo y se frotaban con carbón o ceniza. ¿Qué llevaba Otzi? Porque estamos hablando de la belleza, de la moda. Bueno, pues llevaba como ropa un gorro de oso, un abrigo de cabra y un tanga de oveja. Sí, un tanga de oveja. Esto les ha encantado a los cuentistas. Y una bolsa, un carcaj, una bolsa para flechas, fabricada con piel de corzo y el abrigo también de cabra. Llevaba también una bolsa que estaba llena de hongos. ¿Qué nos dice esto? Bueno, pues nos está diciendo... y un hacha... de cobre. ¿Qué nos está diciendo esto? Bueno, pues que Otzi pertenece a un tiempo alucinante, porque es un tiempo en el que todavía cazaban. Vemos que parte de su ropa era de caza, como el gorro de oso. También hemos descubierto que la parte, por ejemplo, de la piel de cabra era de cabra domesticada, con lo cual ya había empezado la domesticación, y además sabemos que tenían metal, o sea, que habían descubierto el metal porque llevaba un hacha de cobre. Este descubrimiento nos hizo saber que el Neolítico entró mucho antes de lo que pensábamos en Europa. Recordemos que Otzi murió en los Alpes italianos hace más de 5.000 años. En la clase hemos estado intentando elucubrar a ver por qué murió Otzi, quién lo mató. Claro, dicen que las manos, por ejemplo, no eran manos de una persona que trabajara al campo, ¿no? Que estaban bastante bien, que no estaban machacadas, con lo cual, ¿quién era Otzi realmente? Yo tengo mi pequeña idea, porque esto de que llevara hongos en la bolsa, así hongos como medicinales, que por ejemplo no tuviera las manos muy estropeadas, no sé, a lo mejor podría ser un chamán. Tal vez, podría ser, no lo sé. Bueno, hemos estado ahí investigando un poco entre todos a ver cuáles eran las ideas que teníamos. Hemos dicho que tenemos que Netflix tiene que hacer una historia sobre esto, porque claro, es un asesinato, ¿no? Está bien, tiene que ser Netflix. Y nada, que para que veáis, es que es muy interesante esto de la arqueología, por favor. Bueno, y estas son las cositas que hemos estado hablando sobre la belleza en la prehistoria. Bueno, podríamos hablar muchísimo más, pero se nos alarga demasiado el podcast. Y en el próximo programa lo vamos a dedicar a la domesticación animal. Así que nada, vamos a aprender un montón sobre nuestros amigos, los animales, y cómo han llegado a ser como son. Porque la mayoría los hemos creado nosotros. Ya lo vamos a ver. Hasta luego, cuentistas.